Hola, ¿qué tal? Les saluda Andrea Salazar. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Conversamos, y hoy vamos a estar hablando con Cristian Bonilla, quien es el vicerrector de innovación de la Universidad Latina, específicamente sobre lo que se está moviendo en redes, que está generando la conversación en redes sociales a prácticamente un año de las elecciones presidenciales de 2026. Cristian, gracias por estar con nosotros. Hola Andrea, gracias por la invitación y sí, listos para hablar de este informe número 26 del Observatorio de Comunicación Digital, donde precisamente analizamos todo el ruido digital alrededor de la figura del presidente, el gabinete y algunas otras figuras interesantes de la política. Cristian, pues bueno, ya son varios estos informes. Yo quisiera primero que nos cuente un poquito qué datos importantes han venido ustedes sacando desde que se empezó con este informe. Bueno, algo muy importante para aclarar es que a nivel metodológico nosotros no hacemos encuestas, sino lo que hacemos son estudios de escucha social. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, en una encuesta uno toma una muestra, ¿verdad?, de la población, le hace preguntas y al final pues tiene resultados. En este caso nosotros tomamos el 100% de todo lo que los costarricenses, en este caso, o personas que residen en el país, hablan en sus redes sociales públicas y todo lo que está publicado en la web alrededor de la figura presidencial y obviamente ministros, presidentes ejecutivos, diputados y algunas otras figuras. Durante un periodo de tiempo hacemos la recolección de datos de todo lo que están hablando y al final del proceso pues el sistema nos da dos grandes datos. Número uno, el volumen de la conversación digital. Entonces esto también nos permite saber en qué momentos pues está la gente hablando mucho de alguno de estos personajes y después cuál es el tono de la conversación, si fue en tono positivo, negativo o neutro. Entonces es el resumen básicamente de lo que venimos a compartir ahora en este informe número 26. Este informe que fue dado a conocer en este mes de febrero, Cristian, ¿qué se dice del presidente de la República y de sus ministros, de su gabinete? Sí, bueno, hay que separarlos para empezar, para poder entender un poco el análisis, y precisamente la figura del presidente sigue generando un volumen importante. Casi 4 de cada 10 de todos los comentarios que hay en redes sociales alrededor del mundo de la política tienen que ver con el presidente de la República. Entonces es una figura, pues por supuesto, relevante dentro de la agenda mediática y también dentro de la conversación digital de los ticos. Y precisamente para el presidente hay buenos números. Igual 44% de todo lo que se habla en el caso de él es positivo, ¿verdad?, versus un 36% que lo adversa, ¿verdad? Siempre se ha venido como consolidando estos dos bloques de alguna otra forma en los últimos meses, y esa es la valoración, digamos, que hace la gente a nivel de redes sociales del presidente. Pero eso contrasta totalmente con el resto del Ejecutivo. Cuando se habla, por ejemplo, de los ministros, presidentes ejecutivos, la mitad de los comentarios, 52% de todo el volumen, es negativo. Y solamente el 26%, una cuarta parte de esa conversación, es positiva para los ministros. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero bastante. Pero es la dinámica de lo que se ve en redes sociales. Con respecto al último informe, ¿qué tan diferentes son estos números? Sí, es una excelente pregunta, y lo que hemos notado es que no solamente al informe anterior, como estamos midiendo desde que arrancó la administración, uno nota, pues bueno, un comportamiento por periodos. Al menos el último año para el presidente se ha consolidado esa masa, si lo hablamos de apoyo, más o menos de todo ese volumen, entre el 43, 44% se ha venido consolidando de forma positiva para la figura presidencial, y también se ha venido consolidando, solo que un poco más de tiempo, ese bloque que lo adversa. Casi 2 años, 36, 37%, hay pequeñas variaciones, se ha venido consolidando como un bloque más sólido. Eso sí, todo el grupo de personas que no están de acuerdo con las posiciones del presidente. Es decir, se sostiene los que no lo quieren, se sostienen los que sí lo apoyan, pero con respecto al tema de los ministros, ¿se mantiene de igual manera con respecto a los pasados? Eso también es muy interesante, porque la valoración de los ministros al inicio de la administración era realmente muy alta, los comentarios positivos. Y han ido bajando. Y pues hay un bajón, digamos, prácticamente pasando los primeros 100 días de administración, y se ha venido más bien consolidando, ¿verdad? Se bajó a prácticamente una cuarta parte de comentarios positivos, pequeñas variaciones, y se ha venido consolidando en ese bloque, y de igual manera casi que tiene 2 años y fracción de más bien comentarios negativos, que ronda entre el 47% y el 52%, anda siempre como en este margen, y es, bueno, el comportamiento de las redes sociales y un poco esta nueva dinámica también digital. ¿A qué se puede deber esa gran diferencia?
entre la opinión del presidente y su gabinete? Bueno, es un comportamiento que hemos venido estudiándolo y cuando uno ve, por ejemplo, cosas concretas, se da cuenta cuál es ese comportamiento de la gente. Para este periodo de análisis se inaugura, por ejemplo, el último tramo de Circunvalación Norte en la mañana. Eso es un viernes en la mañana. Los comentarios en su mayoría son positivos para el presidente, ¿verdad? Las personas dicen que bien, presidente, se concluye esta obra de más de 40 años, felicidades. Obviamente algunos de los ministros involucrados, en este caso el del MOP, también recibe algunos comentarios en ese momento positivos. Era Mauricio Batalla. Así es. En la tarde, cuando los usuarios empiezan a pasar por esta calle, se dan cuenta que no está terminada del todo, que tiene algunos detalles por concluir y la gente comienza a hacer memes alrededor de la figura de don Mauricio Batalla, que en ese momento era el ministro de Transportes. Entonces, no hacia el presidente. Obviamente hay un grupo de gente hacia el presidente, pero en masa el volumen atacando en este caso al ministro o ahora exministro Batalla, y que es un comportamiento muy interesante, ¿verdad? Parece ser que en medio de las crisis el presidente se mantiene muy fuerte, muy firme y terminan sus jerarcas a cargo de las diferentes carteras pues asumiendo toda la carga negativa. Con respecto a la conferencia de prensa, pues al inicio de ese mandato presidencial, pues era muy común que todos estuvieran pegados en el televisor o en su teléfono viendo la conferencia de prensa. ¿Eso se mantiene? Bueno, esto es bien interesante porque además no tenemos data que no sea de esta administración. Entonces, desde el 8 de mayo del 2022 empezamos precisamente a llevarle el control también de la audiencia que tienen estas conferencias de prensa en digital. Y lo que notamos es que precisamente al inicio era digamos, mucha expectativa, sobre todo de la forma diferente, además de tomar este espacio semanal para poder dar grandes anuncios. Hay mucha expectativa y después, como la mayoría de cosas en digital, un bajonazo ya cuando la gente se acostumbra que es un mismo formato y que ya no hay nada como relevante. Hay que recordar que los primeros 100 días se hacen algunos anuncios importantes, por ejemplo, las medidas de cierre del Parque Viva se dan en este periodo, entre otros anuncios importantes que bueno, cautivaban de alguna otra manera a la audiencia para poder tener esa atención baja y venía, digamos, la tendencia había sido hacia la baja, pero también hay que reconocer que, por ejemplo, desde junio del año anterior, donde, por ejemplo, se lanza Ley Jaguar, hay mucha más atención de los días miércoles y aunque ha tenido algunos sub y bajas, sí se puede ver desde enero, por ejemplo, de este año, la consolidación de un grupo mayoritario, digamos, de personas, llegando a algunos de los mejores números que tuvo en los primeros 100 días de administración. Para que tenga una idea, digamos, en los primeros días de administración, una audiencia promedio de dispositivos conectados rondaba los 6.000, 5.900 dispositivos conectados. Para este periodo de análisis, 5.827. O sea, está muy similar el volumen, digamos, de dispositivos. Los picos de audiencia también se notan precisamente eso. Por ejemplo, para este periodo, en enero tuvimos una conferencia de prensa donde se habló acerca de un proyecto para las pensiones de lujo y regular también el tope máximo de estas pensiones. Llegó a más de 10.400 dispositivos, ese pico de audiencia. Claramente está precedido por dos cosas. Una promoción, ¿verdad? Se anuncia que viene este tema y expectativa. Claramente dice, ¿verdad? En esa promoción se deja la expectativa de qué irán a anunciar. Y precisamente es parte de la estrategia digital de esta administración de cautivar precisamente a la audiencia y lo han logrado. Han venido subiendo. No solamente eso, sino también las reproducciones que tienen los videos. Una vez terminada la conferencia de prensa, hay gente que no la puede ver, después va y revisa el fragmento o unos minutos de la misma. Nuevamente, esta conferencia donde se habla de las pensiones de lujo llegó a más de 252.000 reproducciones. Para dimensionar esto, la conferencia del cierre del Parque Viva, 353.000, pero son números que son muy altos en comparación con, por ejemplo, cualquier otra conferencia de prensa que realice el Ejecutivo. Cristian, ¿qué tan manipulados les pueden ser estos datos? ¿Qué de toda esta conversación digital que hay en torno al tema de la política, pues se puede evaluar como manipulación? Vea, es muy interesante revisar, digamos, el tema de los estudios de escucha social. De hecho, que no hay ninguna metodología de estas que sea 100% perfecta. Metodológicamente sí, lo que hemos venido haciendo son dos cosas muy importantes. Número uno, eliminando, por ejemplo,
ejemplo, de la conversación digital todos los trolls y todas las cuentas robotizadas. De esta forma nos garantizamos que no van a ensuciar, por llamarlo de alguna manera, pues el volumen de la conversación y los datos. ¿Sí? Y el otro tema también importante dentro de la metodología que hemos tomado es, pues, tomar el 100% de todo lo que se publica en Costa Rica, porque también yo creo que no es desconocido para la gente de que hay algunos países en los cuales uno puede comprar usuarios que vengan a comentar el país. Entonces también hemos seteado a nivel de configuración que solamente IPs registradas en Costa Rica sean las que se tomen en cuenta para este tipo de estudios. Entonces, obviamente, siempre hay sesgos. Es más, los mismos algoritmos que recolectan la información podrían tener sesgos, aunque yo le dije, búsqueme por favor la palabra Rodrigo Chávez con S, con Z, Rodrigo a la par de presidente, presidencia, digamos, ese tipo de combinaciones que técnicamente el sistema, yo le estoy indicando que rastrear de vuelta a veces trae información que no es correcta. Y ahí es donde entra un factor humano que es fundamental en esto, que es la minería de datos. De todo el volumen que ingresa, después tenemos un equipo de minería que va revisando mención por mención cuando algo no es correcto, ¿verdad? Porque a veces también la gente dice, utiliza a Rodrigo Chávez y después hace un spam. Ejemplo, alguien vende una lavadora y utiliza la conversación para precisamente meterse ahí, o un celular. Eso realmente no nos interesa. Y ahí es donde entonces metodológicamente hemos procurado precisamente, sí, el factor es de la máquina, pero también combinado con factor humano para poder tener garantía precisamente de lo que estamos hablando es ese volumen correspondiente. Bien, Cristian, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Quédese con nosotros. Continuamos aquí en Conversamos con Cristian Bonilla, vicerrector de Innovación de la Universidad Latina de Costa Rica, sobre estos informes que han estado presentando sobre la conversación a nivel digital y precisamente ahora la importancia con el tema de político, Cristian, que también ya se vienen estas elecciones en 2026. Yo no sé si tal vez podríamos hablar un poquito de cómo ha estado la conversación en las diferentes redes sociales con respecto a las candidaturas, ¿verdad? Ya tenemos el primer candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana, que sería don Juan Carlos Hidalgo. También, bueno, el tema que se ha venido dando en el Partido Liberación Nacional. ¿Cómo se ha estado manejando esa conversación? Bueno, es un elemento importante y precisamente desde que se empezaron a anunciar algunas precandidaturas o candidaturas han generado un volumen importante en la conversación digital. Ese es un primer hallazgo, ¿verdad? Que definitivamente cualquier anuncio de esta índole dispara la conversación y hay reacciones inmediatamente. Entonces es muy interesante empezar a notar, por ejemplo, cómo se empiezan a hacer algunos bloques ya de tendencia de la conversación, que esto no significa necesariamente que va a transformarse en votos. Eso es muy importante, ¿verdad? El tema de la escucha social permite saber, bueno, están hablando mucho de este personaje, tiene una aspiración presidencial, bueno, están hablando mucho, y después saber cómo están hablando, ¿verdad? Pero eso sí es un hallazgo interesante, digamos, de este reporte, que ya nos muestra algunas figuras que han generado conversación, como por ejemplo volumen, y ya le cuento ese detalle. Y después otro grupo de los cuales la gente no está hablando, que aunque han dicho yo estoy aspirando a una precandidatura o estoy aspirando a esto, la gente no está hablando de ellos. No levantan el interés. Exactamente. Entonces es muy interesante porque aparecen en este grupo, pues tenemos varios, y en que algunos no han dicho expresamente que quieren lanzarse a la presidencia, pero sí están generando conversación también relacionada con esto. Entonces, por ejemplo, los que más generan en volumen está la exministra de la presidencia, doña Laura Fernández. Es muy interesante porque su comportamiento tiene mucho volumen positivo, muy similar al negativo. Esas valoraciones positivas tienen que ver, por ejemplo, en este periodo, ella tuvo un papel protagónico en el tema, por ejemplo, de las inundaciones, visitar las zonas que estaban inundadas. Tuvo una gran cantidad de entrevistas de medios de comunicación a finales del año anterior.
Y adicionalmente, pues bueno, ha sido la vocera de algunos temas importantes, en este caso para la presidencia. Para este periodo, el tema del proyecto de pensiones fue ella una de las voceras principales. ¿Qué le adversan? Bueno, a la hora de renunciar, la gente le dijo, bueno, pero no se concretó Ley Jaguar, no se concretó, por ejemplo, Ciudad Gobierno, que eran algunos de los proyectos que de alguna otra manera también había liderado esa vocería. Eso le cobró entonces un poquito de factura, por decirlo así. Algo, pero sí tienen más volumen positivo, digamos, que negativo. Después don Mauricio Batalla, también es ministro del MOP, no ha anunciado oficialmente que va a ser candidato a la presidencia, se escucha, o hay rumores, incluso en digital también, y ya conversamos de ese volumen negativo. Tuvo mucho más volumen negativo, casi el doble de ese volumen negativo, producto de la inauguración de Circunvalación Norte, donde es él el que acarrea esos comentarios negativos. Y en lo positivo, pues bueno, don Mauricio, antes de renunciar, hizo varias inauguraciones importantes en la zona norte, y esas conferencias de prensa donde se hacían las inauguraciones le ayudaron pues bastante a ese volumen de la conversación digital. Otra figura, don Leslie Bojorges, había anunciado también sus intenciones de ser candidato de la Unidad Social Cristiana, pero al inicio del año se da una serie de informaciones que lo vinculan con el caso de Madre Patria, y claramente se dispara la conversación digital, pero negativamente, en este caso para el diputado Bojorges. Entonces termina pues renunciando también a esa aspiración. Después aparece en volumen don Álvaro Ramos, que es muy interesante su caso, porque lo positivo que le ven a don Álvaro, y sí tiene un poquito más, está muy parejo lo positivo y lo negativo para don Álvaro Ramos. ¿Qué le valoran bien a don Álvaro las redes sociales? Su preparación, su experiencia, ¿verdad? Y un poco como esa trayectoria. Lo negativo, bueno, una marca Liberación Nacional, de la cual él es parte ya, y la gente le dice, bueno, es buen candidato, pero la verdad es que con esa marca a la par no me gusta. Y además, a mí me parece impresionante además las redes sociales, porque al día después que él anunció su precandidatura con Liberación Nacional, habían videos que empezaron a circular en redes donde se habla de los negocios que tiene su familia con la cúpula tradicional de Liberación Nacional, y eso también se ha venido sumando a ese volumen, si podemos llamarlo, negativo. Otra figura importante, la ex primera dama, doña Claudia Dobles. Por cada comentario positivo hay 3 negativos. Claramente hay un volumen muy alto, digamos, por lo menos en redes sociales, que no les ha simpatizado mucho su candidatura. Y lo que hablamos al interno del equipo es que también es muy interesante entender quiénes sí la están apoyando. Por ejemplo, hablan acerca de su trayectoria, de su experiencia, y entre las palabras más repetidas hay una que llama la atención, es doña Claudia. Entonces hablamos a lo interno, mira qué interesante, porque yo no le digo a alguien don o doña si lo veo muy cercano, digamos, de edad, pero si es alguien que lo ve mayor, usa eso. Entonces probablemente algunos jóvenes ven en la figura de Claudia Dobles, pues bueno, una potencial candidata, digamos, a la presidencia. ¿Qué cosa le ven mal? No han parecido con Álvaro Ramos, esa bandera, en este caso, del PAC, que bueno, de una otra manera no se puede obviar, que esa marca está desgastada, por lo menos en redes sociales, y también la vinculan con algunos temas relacionados con el tema del tren eléctrico, que había sido ella quien lo había abanderado. Y otro caso muy interesante de esto es don Gilbert Jiménez, que tiene precisamente más comentarios positivos que negativos. Y lo dejamos así porque realmente queremos ver qué va a pasar con este fenómeno, y es un llamado al voto de don Gilbert para boicotear la elección de Liberación Nacional. Es por lo menos lo que a nivel de redes sociales se está empezando a dar, y bueno, ya veremos si ese movimiento se transforma en votos y si se transforma en algo tangible, que es un movimiento que arrancó en redes sociales. Con respecto a la conferencia que tuvo, bueno, eso fue la semana anterior. El periodo de análisis es hasta el 31 de enero, ¿verdad? Pero voy a adelantarle aquí casi como en primicia, porque eso no, esto está fuera, digamos, del reporte, eso es para el siguiente, pero sí, lo que se nota por lo menos en redes sociales es un apoyo, que además se ha venido utilizando el hashtag turqueso, ¿verdad? Es un error que cometió don Gilbert en un control político donde habló del origen de los turcos, exacto, y la solidaridad hacia el pueblo turqueso, y bueno, eso le ha valido también para que la gente se relacione con él, como le digo, en este momento, y esa conferencia de prensa, gente apoyándolo, que se mantenga.
su comportamiento es muy interesante porque además se ve como un outsider dentro de lo tradicional de Liberación Nacional, y a la gente, por lo menos en digital, le está agradando. Ya veremos si esto otra vez se transforma no solamente en un movimiento de redes, sino se transforma en un voto duro. Y tiene que ver con la apertura de Liberación Nacional para las elecciones del partido también, me imagino. Pues bueno, sí, el sistema, digamos, de votación abierta que hace la convención de este partido permite que cualquiera pueda votar, pero además están viendo, por lo menos en la figura de don Gilbert, esta figura que contradice y encara también a esa cúpula tradicional, que es de los temas que sigue las redes sociales indicando, por lo menos, que eso tradicional, esas figuras más tradicionales, no les gusta mucho. Cristian, este va a ser un gran ejercicio y también una gran herramienta para estas elecciones. ¿En qué aspectos van a estar ustedes tal vez priorizando para los próximos informes? Sí, claramente el proceso de pre-campaña es fundamental. Entonces, tendremos, antes de que sea la elección interna de Liberación Nacional, un pequeño especial dedicado solamente a este tema, como adicional, y seguirle llevando el pulso de lo que hemos venido haciendo, porque además esto es lo que permite también ver en el paso del tiempo la evolución de las cosas cuando uno las mide todas las veces exactamente igual, ¿verdad? En el mundo científico, ¿verdad? Más del mundo de las ciencias, es muy normal hacer esto, repetir el mismo instrumento muchas veces para ver evolución, y es exactamente lo que hemos venido haciendo. Estamos tomando las mismas herramientas y las estamos aplicando exactamente igual todas las veces para ver resultados a lo largo del tiempo de la figura del presidente, sus ministros, y ver si hay variaciones, digamos, en el volumen de la conversación y el sentimiento. Cristian, ya casi se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar también de lado el tema de la violencia hacia las mujeres en el tema de la política. ¿Cómo se ve? Bueno, es un tema que lamentablemente se mantiene. Cada informe nos va revelando precisamente de que es una tendencia. Mujer que está involucrada en política recibe una gran cantidad no solo de comentarios negativos, sino violencia digital. Y cuando hablamos de violencia digital es traspasar esa línea de respeto, poner en tela de duda, digamos, la reputación, porque además el comportamiento de las redes y de la gente en digital es juzgar inmediatamente. En este caso, el informe nos dice que la diputada Joana Obando es la que tiene más cantidad de violencia digital, producto de una serie de reportajes que hace un medio de comunicación donde indican que ella tuvo reuniones con una empresa de telefonía y que esto pues le generó algunas cuestiones en estas reuniones. Pero las redes sociales se han abocado es corrupta, ¿verdad? No hay transparencia, y ya la gente juzgó ese tema a nivel de redes sociales. Después, 2 diputadas reciben en octubre una amenaza de muerte a sus correos electrónicos, ellas lo denuncian, y después eso se traslada a las mismas redes sociales con un enorme volumen, digamos, de violencia en esa misma vía, ¿verdad? Tengan cuidado, sé dónde viven, sé cuál es su carro, o sea, realmente da mucha pena tener que hablar de estos temas, pero también es reflejo de lo que está sucediendo. Y una figura infaltable es la diputada oficialista Pilar Cisneros, que bueno, le ha tocado también encarar o abanderar muchas veces los temas del Ejecutivo, y mucha de la violencia digital va hacia su figura. Y finalmente doña Marta Costa, como Contralora General de la República, que ha sido opuesta claramente a cualquier iniciativa, en este caso de ley Jaguar, por ejemplo, y las pocas veces que habló en este periodo públicamente del tema, pues bueno, se vino un gran volumen de conversación, no solo negativa, sino también de violencia digital. Cristian, vamos a estar entonces muy atentos para poder darle seguimiento a estos fenómenos que usted nos está contando el día de hoy. No, para servirle, la verdad es que el tema digital no solamente llegó para quedarse, está en el día a día de los costarricenses, hay una penetración enorme del uso de las redes sociales y van influyendo directa o indirectamente en la toma de decisión de las personas. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. No, gracias por la invitación. Y gracias también a usted por estar con nosotros aquí en Conversamos. Recuerde, siga con más de la programación de su Canal 13 y que la pase muy bien.